hoy día es una institución muy importante. Yo diría que demasiado importante, que dice relación con uno de los 13 pilares, ¿no? o instituciones que se aplican a nivel, a nivel del derecho de familia, ¿no? Esto dice relación con las reglas comunes que están señaladas a tanto a la separación, nulidad y divorcio. Y esto están regulados en el capítulo 7 de la ley de matrimonio civil, artículo 61 y siguiente. ¿Cuáles son estas instituciones? Primero, la más importante, que es la compensación económica. Segundo, que es la conciliación, ¿no? Y tercero, que es la mediación. Estas dos últimas que están relacionadas con materia más de derecho procesal, pero igual vamos a señalar, ¿no?, algunos elementos importantes de cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la compensación económica, ¿no? Primero vamos a esbozar un concepto de la doctrina. La doctrina dice que la compensación económica es la indemnización que debe pagar uno de los cónyuges al otro con el objeto de restablecer al término del matrimonio por nulidad de este o divorcio el equilibrio de las condiciones pecuniarias de vida. Así lo señala el profesor Gustavo Cuevas M. A ver, lo ideal es que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges haya tenido ingresos y luego de terminado el matrimonio quede en una buena situación para el efecto de afrontar una vida ya solo, ya no digamos matrimonial, ¿no? Y en esto obviamente influyen múltiples y diversos factores. Desde luego, algunos que yo puedo mencionar, por ejemplo, ¿no?, es la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Eso está claro, ¿de acuerdo? Hay estudios que así, digamos, lo demuestran, ¿no? Inclusive en una misma categoría de trabajo, ¿no?, el nivel de remuneración es más alto del hombre que el de la mujer. Cosa obviamente que se ha ido, ¿no?, tratando de modificar en el tiempo. Lo mismo en relación a los accesos a puestos de trabajo. Si uno ve, por ejemplo, los equipos directivos, las juntas de accionistas, los directorios de sociedades, ¿no? Uno, inclusive hasta en la administración pública, no obstante existir una ley de igualdad de género, uno ve de que hay cierto desequilibrio en cuanto al número de hombres que ocupan, ¿no?, cargos públicos y cargos directivos versus, digamos, ¿no?, el número de mujeres, ¿no? Lo que afortunadamente hoy día se ha ido revirtiendo, pero que aún queda mucho por hacer en este sentido, ¿no? Entonces, lo que quiero señalarle a ustedes, ¿no?, que la compensación económica, ¿no?, es una compensación económica que tiene un cónyuge respecto del otro, a demandar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí no es que la mujer vaya a demandar o sea la titular de la compensación económica en contra del marido, y el marido a su vez no tenga el mismo derecho respecto de la mujer. ¿Ya? Ahora, es cierto que la regla general es que la mujer, digamos, cuando entra a la maternidad, ¿no?, deja de trabajar, y por lo tanto el marido el que sigue siendo el sostén de la familia y el sostén económico, y entonces obviamente la mujer se dedica en sus primeros años, ¿no?, al cuidado de los hijos, que es lo natural, ¿de acuerdo? Ahora, lo excepcional, pero que también ocurre, y yo conozco, digamos, casos cerca, en donde la mujer es la que sale a trabajar y entonces el marido se encarga de la crianza y el cuidado, no de sus hijos. Con lo que les quiero señalar o decir que, si bien es cierto que la regla general es que la compensación económica va a ser demandada por la mujer porque es la que va a quedar más débil después del término del matrimonio, no es menos cierto también que el marido, ¿no?, también podría demandar la compensación económica, ¿de acuerdo? Ahora, la compensación económica, por lo tanto, y del concepto se desprende que procede en dos instancias importantes, ¿no? Procede ya sea cuando se declara la sentencia firme de nulidad de matrimonio y también de divorcio, ¿de acuerdo? No así
cuando existe una separación, porque la separación, sabemos bien, no pone término al matrimonio, por lo tanto no habría compensación económica que demandar en esas circunstancias. Ahora, también tenemos un concepto dado por la jurisprudencia respecto a la no compensación económica, ¿no? La cuarta sala de la Corte Suprema el año 2016 dijo que la compensación económica, ¿no?, es el derecho que le asiste a uno de los cónyuges cuando por haberse entregado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar, no pudo durante el matrimonio desplegar una actividad lucrativa o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el desmedro patrimonial que, producido el divorcio o la nulidad, sufriría por esta causa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también hay un concepto que ha sido dado por la jurisprudencia. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la compensación económica? Primero, constituye, ¿no?, una manifestación, expresión del mandato del legislador que está prescrito en el artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos que ha esgrimido la doctrina de por qué debe existir la compensación económica? O el por qué no se incluyó y se consagró, se contempló y se reguló la compensación económica. En Chile tenemos a Javier Barrientos Grandón y Aranzú Novales Alquezar. Son dos profesores que han escrito, como ustedes saben, ¿no?, sobre esta materia, inclusive mientras se tramitaba el proyecto de ley, de la Ley de Matrimonio Civil. Ahora, estos profesores señalan como fundamento de esta institución de la compensación económica, primero, que esta tiene su origen y su razón de ser en el desequilibrio económico, ¿no?, que se produce, digamos, ¿no?, para los cónyuges, y que este desequilibrio económico es causado directo o indirectamente por el matrimonio, ¿no?, y que los profesores, ¿no?, se observa, señala, y digamos que esta es la opinión de los profesores, que se observa en diversos ámbitos. Primero, si la situación económica de uno de los cónyuges empeora a la que tenía al momento de contraer matrimonio durante este. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso que les daba yo, ¿no? Cuando la mujer es exitosa profesionalmente y decide dedicarse a la maternidad y abandona temporalmente su puesto, digamos, de trabajo, obviamente eso es en desmedro de la maternidad, y obviamente que el marido continúa con su actividad laboral, por ejemplo, ¿no? O bien que los cónyuges no queden en igualdad de condiciones para enfrentar la vida de manera separada, que eso es lo importante y lo esencial respecto a esta situación. En los matrimonios antiguos normalmente seguía la costumbre, ¿no?, de nuestro país, cuál era, digamos, que era el marido el que salía a trabajar y mantenía el hogar común, y la mujer que se quedaba en casa, ¿no?, al cuidado de los hijos. Por lo tanto, obviamente que esta vida conyugal beneficiaba al marido porque en cuanto a la continuidad de trabajo, y obviamente perjudicaba a la mujer en cuanto a la expectativa y posibilidad de desarrollar un trabajo remuneratorio separado o alguna actividad lucrativa, ya sea trabajando en la administración del Estado, trabajando independiente, etc. Entonces, también es un elemento importante que la compensación económica tiende, ¿no?, a restablecer un desequilibrio económico que se produce entre los cónyuges durante el matrimonio, ¿no? También es importante la compensación económica en cuanto a la necesidad o carencia de medios adecuados de un cónyuge para asegurar su subsistencia futura o que no pueda procurárselos por razones objetivas, ¿ya? Por lo tanto, también es importante. O sea, ¿qué va a ocurrir después que se produce la nulidad o, por la regla general, el divorcio entre los cónyuges, ¿no? Imagínense usted una mujer que no trabajó toda su vida matrimonial, o que no trabajó, que trabajó pero no en la medida que pudiese haberlo hecho, y que por lo tanto igual va a estar carenciada de medios una vez que se le ponga término al matrimonio. Va a resultar mejor parado el marido que respecto de la mujer. Tercera fundamento que esgrimen estos profesores. Dice, el trabajo realizado por uno de los cónyuges en pro de la familia común. Por ejemplo, ¿no?, si alguno de los cónyuges se dedicó al cuidado de los hijos, a las labores propias del hogar común, el derecho a una remuneración equitativa por la prestación de servicios. Muchos han dicho que las mujeres que se dedican al cuidado personal de sus hijos en la casa también ejercen un trabajo que no es remunerado, pero que un trabajo que es absolutamente importante y vital. Y si la mujer lo ejerciera fuera de su casa, en otra casa, por el cual percibiría, ¿no?, el pago de una
remuneración por los servicios que ella realiza, ¿no? Entonces, obviamente que también fundamentalmente importante que escriben estos profesores es que la compensación económica sería ilícito del otro cónyuge. Piensen ustedes que sería un hecho ilícito civil, el intentar herir gravemente al otro cónyuge sería un delito de naturaleza penal, ¿no? Etcétera, ¿no? Un daño también por lucro cesante. Vale decir, por dedicar solo los cónyuges a los hijos al hogar común, el cónyuge dejó de obtener una ganancia futura, o sea, desplegar o realizar algún trabajo remunerado, ¿no? O el costo de oportunidad laboral, por dedicarse a los hijos y al hogar común, el cónyuge ve impedida o disminuida sus posibilidades de formación y capacitación profesional, de previsión social y asistencia y salud, y para acceder al campo laboral en condiciones de mercado. Piensen ustedes de una mujer que estudió una carrera profesional o una carrera técnica, que por dedicarse a la labor del hogar o al cuidado de sus hijos, dejó de capacitarse, pasaron 10 años, y obviamente es difícil que esa mujer nuevamente se reincorpore al mercado laboral porque pasaron muchas cosas durante esos 10 años. Y obviamente también eso hay que compensarlo, porque obviamente que se le causó un daño a la mujer en relación, digamos, a su desarrollo profesional y personal, ¿no? Y también la indemnización por el daño moral ocasionado durante el matrimonio o por la ruptura. Piensen ustedes que hay un gran porcentaje de violencia intrafamiliar que ejercen los hombres en contra de sus mujeres. También hay mujeres que ejercen violencia intrafamiliar en contra de los hombres. No sabemos esto último en qué grado porcentaje, porque como en Chile existe el principio del machismo aún, por lo menos hasta el año 2015, muy acentuado en nuestra sociedad chilena, obviamente que al hombre que le pegan, lo va a pensar 2 veces para poder hacer una denuncia por las burlas que pueda recibir de su propio género. Entonces, también la compensación económica viene de alguna forma a paliar este tipo de daño, por ejemplo, de una violencia psicológica que haya sufrido la mujer durante el matrimonio. Y como yo les decía a ustedes, la mujer vela por el cuidado y bienestar de sus hijos, por lo tanto, a la mujer no le conviene poner término al matrimonio. O también, lo que es más grave aún, la violencia física recibida durante el matrimonio respecto de la mujer. Hay muchas mujeres que en este país callan esta violencia intrafamiliar que ejerce el marido, precisamente por el hecho de que el marido es el sostén de la familia y por lo tanto la mujer no quiere que sus hijos sean abandonados por el marido. Cosa que en ningún caso justifica de manera alguna la violencia que pueda ejercer el marido en contra de la mujer. Pero también estos profesores señalan que podría ser un capítulo importante de poder cubrir a través de la compensación económica. Estos son los fundamentos, en resumen, que esgrimen estos profesores en sus respectivos libros. Ahora, dicho esto entonces, el principal fundamento de la compensación económica entonces es un fundamento legal porque lo consagra la ley de matrimonio civil. Entonces, vamos enseguida a analizar un punto que no es menos importante, que es saber cuál es la naturaleza jurídica de la compensación económica. Porque ya vimos los fundamentos, pero otra cosa es la naturaleza jurídica. Y aquí se han esgrimido varias doctrinas, ¿no?, que tratan de, o que apuntan, ¿no?, a resolver, ¿no?, esta pregunta respecto de la naturaleza jurídica de esta institución de la compensación económica, ¿no? Por lo tanto, es un tema que yo les podría decir discutido por la doctrina, y al respecto existen varias teorías. Primero está la teoría sancionatoria, segundo está la teoría alimenticia, tercero está la teoría indemnizatoria y cuarto la teoría compensatoria, ¿no? Hay en consecuencia 4 teorías que postula la doctrina nacional para poder explicar la naturaleza jurídica de la compensación económica. En primer lugar, entonces, vamos a señalar que para explicar la naturaleza jurídica, ¿no?, de la compensación económica, vamos a afirmar que la compensación económica no es una sanción, ¿de acuerdo? En primer lugar,
no es una sanción. Porque, ¿por qué no es una sanción y por lo tanto no se adquiriría la teoría sancionatoria? Primero porque no siempre será el cónyuge deudor de la compensación económica el que haya dado lugar al divorcio por su culpa, o demandado unilateralmente, o ¿no? se casó de mala fe sabiendo la existencia, por ejemplo, de un matrimonio anterior. Sabemos que el matrimonio también puede terminar no solamente por el divorcio culpa, sino que también puede terminar por el divorcio unilateral o por el divorcio remedio, ¿no? O convencional, perdón, o por el divorcio remedio o unilateral. Por lo tanto, no siempre la compensación económica que fije finalmente el juez va a ser una sanción. Pero sí importa la inocencia de buena fe o la culpabilidad del cónyuge acreedor para aceptar, denegar o rebajar el monto de la compensación económica de acuerdo a lo que señala el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil. Y obviamente esto apunta, ¿no?, a el cónyuge demandante, que va a ser el cónyuge inocente, ¿no?, respecto de cuál haya sido su comportamiento antes, durante y después de la terminación del matrimonio, ¿no?, para los efectos de que el juez pueda ya sea aceptarla completamente, denegarla o bien rebajar su monto, ¿no? O sea, el matrimonio terminó por violencia intrafamiliar ejercida por el marido en contra de la mujer, pero esta violencia intrafamiliar, por ejemplo, se produjo debido al adulterio civil que realizó la mujer con un tercero. Entonces, en este caso, obviamente, la mujer va a ser la demandante, va a exigir el pago de la compensación económica, pero el juez de familia podrá rebajar el monto de acuerdo al comportamiento que tuvo la mujer antes, ¿no?, de recibir la compensación económica. Pero estos son los argumentos que se esgrimen para fundamentar de que la compensación económica no sería una sanción mirado desde un punto de vista del divorcio culpa, que no es el único tipo de divorcio que existe en nuestro país y tampoco no es el único tipo de divorcio donde procede la compensación económica, porque la compensación económica procede, ¿no?, respecto cuando el matrimonio termina por divorcio, independientemente de cuál sea la causal, y también por nulidad de matrimonio. Ahora, además también hay una jurisprudencia que expresamente descarta la posibilidad de considerarla, ¿no?, la compensación económica como una sanción. Así, por ejemplo, ¿no?, tenemos un fallo de la Corte Suprema, ahí tiene usted el rol del año 2007, que en su parte pertinente dice: entender la compensación económica como una especie de castigo para el matrimonio que se separa es atribuir al derecho un rol sancionador en el ámbito de la familia, desconociendo que precisamente los cambios sociales han permitido constatar que esta es una de las áreas más sensibles de tales transformaciones, profundas y significativas, cambios que por lo demás no son punibles. La voluntad del legislador es contribuir a la justicia entre los cónyuges. Por lo tanto, aquí hay un trozo, digamos, de un considerando la Corte Suprema, donde rechaza, ¿no?, que la compensación económica, en cuanto a su naturaleza jurídica, pueda ser considerada como sancionatoria. En segundo lugar, dijimos que hay una segunda teoría que postula que la compensación económica sería una especie de naturaleza jurídica alimenticia. Pero la verdad es que el pago de la compensación económica no es o no constituye una pensión de alimentos. Primero, porque la prestación alimenticia procede entre cónyuges, mientras tenga la calidad de cónyuge. Y por lo tanto, cuando se termina el matrimonio, consecuentemente, se termina con el estado civil de cónyuge. Por lo tanto, se terminan los alimentos. En consecuencia, la compensación económica, de acuerdo a este argumento, no podría ser considerada como, ¿no?, una compensación de naturaleza alimenticia. En segundo lugar, no es requisito para que proceda la compensación económica el estado de necesidad del beneficiario, en este caso el demandante de la compensación económica. ¿De acuerdo? O sea, para fijar o para acceder a la compensación económica hay que tomar en consideración múltiples factores que vamos a analizar más adelante. En tercer lugar, la sentencia sobre las prestaciones alimenticias produce cosa juzgada formal y no material. Eso significa de que los alimentos pueden variar y por lo tanto cualquiera de las partes puede demandar el aumento o la rebaja de la pensión de alimentos, ¿de acuerdo? En cambio, la sentencia que fija
y accede y fija el monto de la compensación económica, produce cosa juzgada material y formal, vale decir, no se puede volver a discutir nuevamente sobre la compensación económica, y hay otra diferencia para no considerarla alimenticia. Ahora, según la ley de matrimonio civil, si la compensación económica se paga en cuota, las cuotas o el pago de las cuotas se considerarán como alimentos para el solo efecto de su cumplimiento. Y aquí entonces viene el principal fundamento de esta doctrina que aspira y que sostiene que la naturaleza jurídica de la compensación económica sería alimenticia. Pero ojo, aquí hay una confusión. ¿Por qué? ¿No? Porque el legislador dice que una vez que se ha fijado la compensación económica y que se ha accedido a la compensación económica, en el proceso de cumplimiento, vamos a suponer que se pactó una compensación económica del pago de 10 millones de pesos, donde el demandado se comprometió a pagar esos 10 millones de pesos en cuotas mensuales iguales y sucesivas de 100.000 pesos cada una. Y si no la cumple, entonces ahí se aplican las reglas o normas que establece el legislador en materia de pago de pensión de alimentos, pero solo para el efecto de su cumplimiento, no para el efecto de determinar si procede o no la compensación económica. Entonces ahí viene obviamente la confusión. Y además que la historia fidedigna del establecimiento de la ley de matrimonio civil actual demuestra que la institución tuvo en su primer momento una naturaleza alimenticia, pero después prevaleció la idea de reparar un menoscabo. Y eso está dado, ¿no? O se plasma en las actas de tramitación del proyecto de ley. Por lo tanto, en resumen, ¿no? Tiene algo de pensión de alimentos, pero solo en cuanto al cumplimiento una vez que haya sido decretada. Por lo tanto, obviamente se descarta también el poder determinar que la naturaleza jurídica de la compensación económica sea alimenticia, ¿no? También respecto a esta segunda teoría hay jurisprudencia que expresamente descarta la posibilidad de considerarla como prestación alimenticia, ¿no? Dice la Corte Suprema en un fallo del año 2008, dice, la naturaleza de la compensación económica en Chile no tiene un carácter alimenticio, sino más bien encuentra su fundamento en el carácter resarcitorio. Ahí hay una jurisprudencia claramente dicha por la Corte Suprema del año 2008. Ahora, en tercer lugar, hay una doctrina que postula a que la compensación económica tendría una naturaleza indemnizatoria, ¿ya? Pero lo cierto es que la compensación económica no tiene el carácter de indemnizatorio, a diferencia de la responsabilidad civil, ¿no? Veamos. Para que exista responsabilidad civil, hay tres elementos que son comunes a todo tipo de responsabilidad civil, sea contractual, extracontractual o precontractual o postcontractual. Tres elementos. Primero, que exista una acción o omisión dolosa o culpable. Segundo, que existan daños o perjuicios. Y tercero, que exista una relación de causalidad entre esta acción u omisión dolosa o culposa con los daños o perjuicios no acontecidos. Y entonces, si ese esquema nosotros lo trasladamos a la nulidad, claramente que no aplica. Si ese esquema nosotros lo trasladamos al divorcio, en el divorcio convencional o en el divorcio reparatorio o remedio, claramente no aplica. Podría tal vez aplicar respecto del divorcio culpa. Acuérdense ustedes que el divorcio culpa, hay una causal que establece el legislador. Esta causal tiene que ser imputable a uno de los cónyuges, tiene que ser grave y además tiene que tornar intolerable la vida en común. Entonces, si nosotros recopilamos estos tres elementos del divorcio culpa, obviamente que estos tres elementos no son los mismos que yo he mencionado respecto de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque que el cónyuge culpable en un divorcio por culpa haya actuado con dolo, haya actuado con culpa, lo debe tomar en consideración el juez de familia, en el caso de que sea el demandante de la compensación económica, para los efectos de no dar lugar a ella o rebajarla. Solamente para ello, para la compensación económica.
Pero el juez de familia no va a tomar en consideración los daños y perjuicios causados por esa conducta. Entonces, la antijuricidad y la imputabilidad en la conducta del deudor, que va a ser el demandado, no son exigibles como requisitos de procedencia. Son otros los requisitos de procedencia. No se toma en cuenta tampoco la conducta del deudor, más si la del beneficiario, del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, como le decía usted. O sea, se toma en consideración la conducta del beneficiario, si fue la conducta anterior o durante el juicio, digamos, de divorcio o de nulidad, para los efectos ya sea de aceptar, rechazar o disminuir el monto, ¿no?, de la compensación económica. Y no se persigue acá retrotraer la situación de los cónyuges al estado anterior a la celebración del matrimonio, como ocurre con el principio de reparación integral en materia de responsabilidad civil. El principio de reparación integral en materia de responsabilidad civil significa que el juez tiene que dar lugar a la reparación por el daño y perjuicio para restablecer la situación que las partes estaban antes de que se produjeron estos daños o perjuicios. Me explico. Un solo ejemplo, ¿no? El tipo que maneja curado un vehículo y que se va en contra de el cerco perimetral de una vivienda y derrumba el cerco perimetral, irrumpe en la vivienda, pero no alcanza a producir daño estructural en la vivienda. O sea, el auto queda entre el cerco perimetral y el inicio de la construcción de la vivienda, o sea, lo que uno llama el antejardín de la propiedad, ¿no? Entonces, el dueño de la propiedad va a demandar por la reparación por el daño y perjuicio. ¿Qué reparación? Que obviamente le repare primero todo el cierre perimetral que se destruyó. Entonces, ahí es importante saberlo. Bueno, el cierre perimetral, ¿de qué estaba construido? Mire, estaba construido de tablón, perfecto, de tabla, o estaba construido de ladrillo. Entonces, lo que debe pretender perseguir la víctima es obviamente que el autor del daño le repare y que quede el cierre perimetral de la misma forma como que estaba antes de causarse el daño. ¿De acuerdo? Ahora, si no existía cierre perimetral y demanda el cierre perimetral, obviamente ahí el juez tendrá que tomar en consideración dicha situación. ¿De acuerdo? En cambio, la compensación económica no persigue el restablecer el estado que tenían los cónyuges antes de casarse, sino que la compensación económica toma múltiples factores para su cálculo, precisamente respecto a lo que ocurrió durante el matrimonio. Entonces, tampoco puede ser considerada la compensación económica con una naturaleza de carácter indemnizatorio, como nos pretenden algunos autores esgrimirlo, ¿no? Ahora, en este sentido, de lo que estamos viendo en cuanto a la tercera naturaleza jurídica, hay jurisprudencia que expresamente descarta la posibilidad de que la compensación económica va a ser considerada como indemnizatoria, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un fallo del Tribunal de Familia de Pudahuel del año 2006, que en su parte pertinente dice: en cuanto a la compensación económica, ella no tiene un carácter indemnizatorio. Por tal motivo, requisito para concederla no solo que el cónyuge se haya dedicado al cuidado de los hijos, sino que como consecuencia de ese cuidado y de las labores del hogar común, el cónyuge de que se trata no haya desarrollado actividad lucrativa o haya visto menoscabadas las posibilidades de obtener un mejor ingreso monetario. Eso lo decía el Tribunal de Familia de Pudahuel en causa RIT 1061 del año 2006, ¿no? Y este fallo fue confirmado por la Corte Suprema en causa Rol 21 del año 2008. Por lo tanto, la Corte Suprema no toma sobre sí esta postura de que la compensación económica no tendría un carácter de indemnizatorio, ¿no? También tenemos un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2006 que dice: no debe atribuirse a la compensación económica consagrada en la ley un carácter alimenticio indemnizatorio, no obstante que presente algunos rasgos comunes o semejantes, y lo que se pretende reparar es en todo caso una pérdida patrimonial y no una pérdida moral. Y la Corte Suprema, en un fallo del año 2007,
señala en lo pertinente, dice: la compensación económica no constituye una indemnización a todo evento por el solo hecho de decretarse el divorcio. Por lo tanto, ahí tenemos diversos fallos de tribunales de primera instancia, Corte de Apelación y Corte Suprema, que vienen a ratificar de que la compensación económica no tendría una naturaleza no indemnizatoria. Entonces, nos queda la teoría residual, la última, en donde la compensación económica, que es por lo demás la doctrina mayoritaria, no unánime, pero sí la doctrina mayoritaria, que postura a sostener, ¿no?, que la compensación económica es de carácter compensatorio, ¿no? Compensatorio. ¿Por qué? Primero, porque es el mecanismo que emplea el legislador y que tiene por objeto subsanar una situación de menoscabo económico entre los cónyuges originado en los presupuestos que la propia ley establece. O sea, un cónyuge queda más desvalido que el otro. Por lo tanto, se debe compensar ese cónyuge que, de acuerdo a los criterios que vamos a analizar, ¿no?, obviamente no tiene los mismos medios económicos como para seguir viviendo o afrontar la vida luego de terminado el matrimonio o de concluido el matrimonio. ¿De acuerdo? Este menoscabo que la jurisprudencia identifica con el desequilibrio económico existente entre ellos, producido por el término del matrimonio, que es de carácter compensatorio. Ahora, en cuanto a la doctrina mayoritaria en nuestro país, esta doctrina ha recibido la ratificación por parte de nuestros tribunales de justicia. Primero voy a partir citando una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una sentencia del 31 de diciembre del 2009, al aludir a la compensación económica, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Dice: su función es resarcir el menoscabo pecuniario que el cuidado de los hijos del hogar produjo en el cónyuge al impedirle desarrollar una actividad remunerada en forma total o parcial. Y luego, en otro párrafo de su fallo, dice: la dedicación de los cónyuges a los hijos y al hogar configura para el otro cónyuge que no hace lo mismo, en igual medida, un deber más de un cónyuge a favor del otro, que además de cuantía variable, según el caso concreto, es de existencia meramente eventual y puede surgir solo en caso de divorcio, ¿no? Ahí entonces tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que habla, digamos, del resarcimiento del menoscabo pecuniario, que no es más que buscar una compensación. Ahora, también tenemos un fallo de la Corte Suprema chilena del 13 de abril del año 2016. Ahí tiene el rol el 37.105 del año 2015. ¿Qué dice en su parte pertinente en el considerando cuarto del fallo? Dice: la naturaleza jurídica, refiriéndose a la compensación económica, es la de reparatoria o una forma de resarcir el perjuicio, porque no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que quería o podía, únicamente por las razones indicadas. Una suerte de indemnización por el lucro cesante experimentado por este cónyuge durante el matrimonio, o semejante a la pérdida de una chance o de una oportunidad, de la posibilidad de un cónyuge de haber generado ingresos mediante una actividad lucrativa, o una forma de resarcimiento de un cierto daño, de una cierta pérdida producida por el hecho de haber dedicado el esfuerzo de vida al cuidado de los hijos, a las tareas del hogar, y que ha impedido por lo mismo una vida de trabajo con resultado económico, y que permita así enfrentar la vida futura una vez producida la extinción del matrimonio. Con lo cual, esta jurisprudencia de la Corte Suprema viene a ratificar el criterio de que la compensación, sustentado por la doctrina mayoritariamente en Chile, que la compensación económica sería una suerte de compensación, de resarcir algo, ¿no? Ahora, también es importante dentro de la doctrina nacional citar a un profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Cur Murazo, ex distinguido profesor de la Universidad del Paraíso, que postula una tesis distinta y dice que para desentrañar la naturaleza jurídica de la compensación económica habría que distinguir según la causal de la cual o por la cual se decrete la compensación económica, ¿no? Vuelvo a reiterar que esta es una posición minoritaria de la doctrina, pero que me parece importante también citarla, dado, digamos, la calidad de quien proviene, del autor, ¿no? Primero, el profesor dice que si se otorga la compensación económica tomando en cuenta la duración de la vida en común de los cónyuges, sería una indemnización de perjuicio fundada en el enriquecimiento sin causa. Claro, porque un cónyuge trabajó en desmedro del otro cónyuge. Por lo tanto, uno se enriqueció a causa del otro. Segundo, si se concede únicamente en atención a la edad, estado de salud y situación previsional del cónyuge, tendría el carácter de
asistencial. Claro que sí, ¿de acuerdo? Muchas veces la mujer deja de trabajar, deja de cotizar, ya no tiene una cotización en la AFP, entonces ¿qué plata va a poder solicitar o qué pensión va a tener a futuro? Entonces, en ese sentido, el profesor dice que sería o tendría un carácter de asistencial. Y dice que si se otorga atendido a la mala situación patrimonial del cónyuge beneficiario o a su baja calificación profesional o a sus pocas posibilidades de acceder al mercado laboral, tendría un marcado carácter alimenticio, similar a la antigua porción conyugal antes de su reforma a la ley 10.271 del año 1952. ¿No? Bueno, esa es la tesis, profesor Eduardo Kur, que simplemente la señalo al pasar, porque es, por lo menos decirlo, innovadora. ¿No? Bien, ahora, ¿qué podemos decir en relación al derecho comparado? ¿No? Por ejemplo, en Francia, la compensación económica inicialmente tuvo un carácter alimenticio e indemnizatorio, como la prolongación del deber de socorro y como reparación al cónyuge inocente del divorcio cuando se producía por falta atribuible al otro cónyuge. Eso lo señalaba el antiguo artículo 301 del Código Civil francés. Luego tuvo un carácter reparatorio, la ley número 75/617 del año 75 declara explícitamente que el divorcio pone fin al deber de socorro, salvo cuando se fundaba en la ruptura de la vida en común, sin perjuicio que uno de los cónyuges podrá estar obligado a dar al otro una prestación destinada a compensar, en cuanto fuere posible, la disparidad que la ruptura del matrimonio hubiera creado en las condiciones de vida respectivas. Entonces, cuando la legislación francesa habla de compensar, obviamente no tiene o cambia el norte, el enfoque de la naturaleza jurídica de la compensación económica desde su origen alimenticia indemnizatoria o vía reparatoria o compensatoria. Así dice, ¿no? Asegura el restablecimiento del equilibrio en las condiciones pecuniarias de la vida de los cónyuges, ¿no? Ese en cuanto al derecho comparado. Veamos entonces en Francia, veamos entonces en España. En España se trata de asegurar el restablecimiento del equilibrio de las condiciones pecuniarias de vida de los cónyuges, criterio que se observa en el derecho español, artículo 97 del Código Civil, que dice: el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento de la situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial. Por lo tanto, acá también, ¿no?, podemos señalar que tendría una suerte de carácter de resarcitoria o de compensatoria, ¿no? Se trata de compensar el grave desequilibrio que se produjo mientras los cónyuges estuvieron casados, uno en desmedro del otro. Uno se benefició, el otro se perjudicó. Por lo tanto, el que se benefició tiene que compensar y volver a equilibrar la balanza respecto, ¿no?, de el otro cónyuge que va a salir menos favorecido luego del término del matrimonio. Ahora, los profesores Barriento y Novales concluyen y dicen que la compensación económica no tiene el carácter de una indemnización para el cónyuge inocente, ni tampoco una pensión de alimento en caso de necesidad. En cuanto al fundamento y naturaleza, estos profesores dicen que la necesidad de restablecer un desequilibrio económico entre la situación existente al momento de contraer el matrimonio y la de la ruptura, o sea, a su término. En cuanto a naturaleza jurídica y arista tributaria, estos profesores plantean y dicen que el Servicio de Impuestos Internos concluyó que si la compensación era decretada por el juez, era una indemnización por daño moral y estaba exenta de pagar impuestos a la renta. Si era acordada por los cónyuges, debía tributar, que también es un elemento importante a considerar, lo que señala el aspecto tributario. Esa también es otra opinión de la doctrina nacional. Ahora, veamos cuáles son las características importantes y esenciales de la compensación económica. Ya vimos la naturaleza jurídica, vimos que en Chile, como la legislación comparada, la naturaleza jurídica de la compensación económica, al menos la doctrina mayoritaria en Chile, postula a que es compensatoria, tiene una suerte de resarcimiento y de restablecer el desequilibrio económico que se produjo entre los cónyuges, ¿no? Al momento entre el momento de la celebración del matrimonio y el momento de su
terminación, o sea, durante la vida del matrimonio. ¿Ya? Ahora, características de la compensación económica. Primero, es un derecho que se puede hacer valer cumpliéndose los requisitos en los casos por terminación del matrimonio, por divorcio y nulidad, ¿no? O sea, esta procede siempre y cuando se cumplan con estos requisitos que más adelante los vamos a explicar. En segundo lugar, es irrenunciable anticipadamente. En tercer lugar, fijado el monto y la forma de pago, son inmodificables a petición del deudor. O sea, eso a veces se ve a menudo en los tribunales de familia, ¿no? Cuando el juez de familia ha decretado la compensación económica, en la cual, frente al cual, ¿no?, el deudor se comprometió a pagar, por ejemplo, la compensación económica en cuota, y que al momento en que se fijó el pago en cuota, el deudor de pensión alimenticia no tenía problema, pero luego, por ejemplo, es despedido de su trabajo y queda sin trabajo, o bien se le disminuyen ostensiblemente, si era trabajador honorario, su ingreso, luego el deudor de la pensión de alimentos no puede pedir al juez de familia, dada la modificación de la circunstancia, que se pueda también modificar el monto y la forma de pago de la compensación económica. Y eso es un fundamento más para señalar que la compensación económica no es alimenticia, porque a diferencia del alimento que produce cosas jugadas, formal y no material, si los alimentos se fijaron en un monto determinado y luego varía la circunstancia económica y doméstica del alimentante o el alimentario, según sea el caso, cada uno de ellos puede demandar el aumento o la disminución o la rebaja de la pensión de alimentos. Y esto no ocurre en el caso de la compensación económica. Es otra característica importante que hay que hacerlo presente. A veces los abogados se dejan guiar por la presión de sus clientes y entonces hacen presentación ante el juez de familia pidiendo la modificación del monto, la forma de pago, toda vez que se han modificado las circunstancias, ¿no?, sobre todo económicas o patrimoniales del deudor de la compensación económica, y el juez de familia decir no al lugar. Luego, la acción para demandar la compensación económica es prescriptible, no es imprescriptible. Son transmisibles tanto la obligación de a pagar la compensación económica como el derecho, ¿no?, a pagar la compensación económica. Primero, la primera característica de la compensación económica que dijimos es que es un derecho que se puede hacer valer cumpliéndose los requisitos en los casos por terminación del matrimonio, por divorcio y por nulidad. Debo señalarle que cuando se inició el trámite legislativo, ¿no?, del proyecto de ley de matrimonio civil, la compensación económica, ¿no?, en su trámite inicial solo se había considerado su procedencia en caso de divorcio. ¿Ya? Solamente en caso de divorcio, nada más. Sin embargo, luego, ¿no?, con las indicaciones introducidas al proyecto de ley original, se consideró también la compensación económica en caso de la nulidad, por las mismas razones que se concede en el caso del divorcio. Sin embargo, ¿qué ocurre si el presunto cónyuge que demanda la compensación en caso de mala fe, sabiendo de la invalidez de su matrimonio, o si este dio lugar al divorcio por su culpa? Entonces, en este caso, el juez debe resolver sobre su procedencia o improcedencia o sobre la rebaja del monto que le habría correspondido de no haber existido mala fe o haber incurrido una causal del divorcio por culpa, ¿no?, que lo dijimos en su oportunidad y que también hay que hacerlo presente. En segundo lugar, dijimos que es irrenunciable anticipadamente la compensación económica. ¿Cuáles son los argumentos para sostener esa situación? Primero, que es un derecho patrimonial y no está prohibida su renuncia. No cabe su renuncia porque el interés protegido del cónyuge más débil es una norma de orden público. Y, por lo tanto, no puede renunciarse. Si bien la compensación puede ser acordada por los cónyuges, requiere de aprobación judicial, lo que evidencia que no estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad. Y dado los presupuestos para demandarla, el cónyuge que sufrió el menoscabo debe reclamarla en el juicio de divorcio o nulidad. Quiero detenerme acá en la siguiente situación, ¿no? Yo les decía en clases anteriores que de acuerdo a la posición o a la situación social o a la carácter de profesionalidad o a la exposición que tengan las personas frente a la comunidad cuando son muy conocidas, normalmente en estos casos
los cónyuges para terminar su matrimonio deciden terminarlo en forma convencional, o sea, ¿no?, de común acuerdo entre ellos, ¿ya? Y entonces, en ese caso, los abogados de ambos cónyuges entran a negociar el pago de la compensación económica, ¿no? Hace tiempo atrás yo estuve en este tipo de negociaciones, específicamente del deudor de la compensación económica, que no quería ventilar sus problemas a través de una demanda de divorcio y por lo tanto seguimos el divorcio convencional. Él estaba separado de su señora hace 30 años, su señora vivía con su hija en Santiago, ¿no? Entonces lo que se acordó con el abogado de la señora en Santiago fue el pago de la compensación económica. Bueno, en ese caso, cuando los abogados se ponen de acuerdo en cómo pagar la compensación económica en favor del cónyuge más débil, está el monto y el acuerdo de la compensación económica, aun cuando sea un divorcio convencional, también tiene que pasar por la aprobación del juez de familia. Por lo tanto, ¿no? La compensación económica es una de las materias cuya renuncia está prohibida en las capitulaciones prematrimoniales para que ustedes lo tengan presente y lo anoten, ¿ya? En cuanto a la tercera característica, que fijado el monto y la forma de pago son inmodificables a petición del deudor, les decía a usted que esto, aunque hayan variado las circunstancias del acreedor por nuevo matrimonio u otras razones, y esta característica confirma el carácter no alimenticio de la compensación económica. O sea, la verdad es que es inmodificable, ¿no?, el monto y el pago, ¿no? Y así como les decía a ustedes que el deudor no podría modificar el monto o el pago, el acreedor tampoco podría modificar el monto o el pago. O sea, en ambos casos no se puede modificar cuando ya se ha producido el acuerdo. Y la acción, le decía a ustedes, es prescriptible. La acción prescribe, de acuerdo con las reglas generales, en el silencio de la ley sobre esta materia, ¿no? De acuerdo a las reglas generales de prescripción, que son de 5 o 10 años según sea el caso. Y son transmisibles tanto la obligación como el derecho, siempre que ésta haya nacido, esto es, existiendo sentencia judicial que declare la nulidad del divorcio y la procedencia de la compensación económica. Por lo tanto, ¿no?, si alguno de los cónyuges, sea acreedor o deudor de la compensación económica, fallece durante la tramitación de la nulidad o durante la tramitación del divorcio, entonces el matrimonio habría terminado por la muerte natural de uno de los cónyuges y en este caso no procede la compensación económica. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a decretar y a conceder por sentencia judicial, porque en consecuencia antes era una mera expectativa del cónyuge que la estaba demandando, ¿no? Por eso es transmisible solo una vez que tengamos sentencia judicial que decrete la compensación económica y establezca quién va a ser el acreedor, va a decir el que puede exigir, y quién va a ser el deudor, el que tiene que cumplir con la compensación económica. Bien, dicho esto entonces, en cuanto a las características generales de la compensación económica, vamos entonces a analizar los requisitos de procedencia de la compensación económica de acuerdo a lo que estipulan el artículo 61 y 62 de la Ley de Matrimonio Civil. En primer lugar, o el primer requisito para que proceda la compensación económica, dice relación de la terminación del matrimonio por nulidad o divorcio. Por lo tanto, si el matrimonio termina por muerte natural o muerte presunta, no hay derecho a la compensación económica, a contrario censo. En segundo lugar, se debe considerar el menoscabo económico sufrido por uno de los cónyuges. Menoscabo es el detrimento, en lo que yo no obtuve pudiendo haber obtenido. Tercero, el detrimento derivado de no haber podido dedicarse dicho cónyuge a una actividad remunerada, o si realizó esta actividad remunerada, fue de menor medida de lo que quería y podía, ¿no? Piensen ustedes que la mujer era exitosa, quedó embarazada y tuvo que reducir su jornada de trabajo a la mitad. Tenía una jornada de trabajo completa y la tuvo que reducir a una mitad de jornada de trabajo y por lo tanto dejó de perder la diferencia. También se puede demandar la compensación económica. Cuarto, la imposibilidad que debe emanar de su dedicación, ¿no?, al cuidado de los hijos y o del hogar común, de respecto del cónyuge. Claro, porque si el cónyuge no quiso ejercer ninguna labor remunerada, pese a que tenía una profesión
o un oficio o una actividad por, entre comillas, flojera, simplemente porque no quiso, obviamente que ahí sería cuestionable que procediera a la compensación económica. Les debo señalar que hay casos inclusive en donde el marido financia los estudios de la mujer, le paga toda la carrera. Y finalmente la mujer decide no titularse. También es un elemento que uno debe considerar. O viceversa. Puede ser, ¿no es verdad?, que la mujer, ustedes van a encontrar con matrimonio donde la mujer es la profesional y el marido no es profesional. Ahí se produce un desequilibrio grave. Y entonces la mujer, ¿no?, dedica parte de su dinero y su ingreso para pagarle una carrera profesional a su marido que finalmente no la termina. También es un aspecto que uno debe considerar, ¿de acuerdo? Ahora, el cónyuge perjudicado económicamente no debe haber contraído matrimonio inválido a sabiendas o no debe haber dado lugar al divorcio por su culpa, pues en estos casos el juez podrá denegar la compensación económica o disminuir prudencialmente su monto, que también es importante considerarlo, ¿no? Bien. Determinación del monto de la compensación económica. Aquí hay que señalar que el término especialmente utilizado por el legislador indica que esta es una enumeración que no es taxativa, que es meramente enunciativa, o sea, a vía de ejemplo. Por tanto, el juez de familia puede y debe considerar otras circunstancias si estas circunstancias fueran relevantes para, ¿no?, el efecto de establecer la determinación del monto de la compensación económica, ¿no? Ahora, para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, el legislador en el artículo 62 dice que se deben considerar especialmente, primero, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges. Segundo, la situación patrimonial de ambos. Tercero, la buena fe o la mala fe. Cuarto, la edad y estado de salud del cónyuge beneficiario, o sea, de quien demanda la compensación económica. Quinto, la situación previsional y de beneficios de salud del cónyuge demandante o beneficiario. Sexto, su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral. Y séptimo, la colaboración que hubiere prestado las actividades lucrativas del otro cónyuge. Esos son los criterios que señala el artículo 62. Ahora, lo que les voy a enseñar en esta transparencia es una fórmula que utilizan los jueces de familia para poder calcular la compensación económica, ¿ya? Cuando ustedes empiecen a hacer su práctica profesional, y casi todos los alumnos no realizan su práctica profesional en materia de derecho de familia, o bien cuando sean profesionales y les toque a ustedes intervenir como abogado de la parte demandante, y en un otro sí van a demandar la compensación económica, es importante que ustedes tengan presente esta ecuación. Ahora, esta ecuación no fue creada por mí, para tenerlo claro, ¿no? Esta ecuación fue entregada por una juez de familia en un curso de perfeccionamiento que yo hice durante el año 2016, ¿de acuerdo? La juez de familia señalaba que esta ecuación, que la compensación económica está compuesta por AM, que significa los años de duración del matrimonio, por AB, que significa los años de la vida en común de los cónyuges, más P, que es la situación patrimonial de ambos, más E, que es la edad, más S, que es el estado de salud del cónyuge beneficiario, más BP, que es la situación en materia de beneficios previsionales y de salud, CP, que es la cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, CO, que es la colaboración que hubiese prestado a la actividad lucrativa del otro cónyuge, y BF, que se refiere a la buena o a la mala fe. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación que utilizan los jueces de familia para poder, los principales elementos, para poder determinar, ¿no?, el cálculo de la compensación económica. ¿De acuerdo? Bien. Veamos y expliquemos sucintamente cada uno de los factores que
deben ser considerados para el pago y el cálculo de la compensación económica. Primero decíamos que el legislador en el artículo 62 habla de la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges. Por lo tanto, a mayor duración del matrimonio o de la vida en común, mayores posibilidades de obtener la compensación económica. O si duró breve tiempo, el juez la puede denegar o fijar un monto modesto. El juez, por lo tanto, debe considerar la separación de hecho judicial de los cónyuges y si el cese de la convivencia tiene fecha cierta o no, para los efectos, ¿no?, de calcular la duración mayor o menor del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque puede existir un matrimonio que alcanzó solamente a vivir juntos 2 años y luego se produjo la separación judicial, que no puso término al matrimonio. Y los cónyuges se mantuvieron separados judicialmente durante 10 años. Por tanto, estuvieron más tiempo. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿estuvieron casados? Sí, pero el tiempo que estuvieron casados solamente estuvieron 2 años casados y los otros 10 años estuvieron separados. Entonces también hay que considerar esos factores para los efectos de la compensación económica. En segundo lugar, la situación patrimonial de ambos. ¿Es compatible la compensación económica y los gananciales del cónyuge acreedor, que es la sociedad conyugal o participación en los gananciales? Pero el juez debe considerar las sumas que se paguen por tales conceptos, que también no es un tema menor. O sea, la pregunta es, si se liquida la sociedad conyugal, profesor, y el cónyuge que demandó la compensación económica tiene derecho a los gananciales, si recibe los gananciales, ¿no puede demandar la compensación económica? No, la puede demandar. ¿Qué pasa en el régimen de participación en los gananciales, profesor? Si hay una liquidación de los gananciales y el cónyuge más desvalido tiene un crédito de gananciales a exigir con el otro y el otro se lo paga. ¿Eso significa que no tiene derecho a exigir o demandar la compensación económica? Sí. Pero el juez tendrá que considerar, para los efectos del monto de cálculo de la compensación económica, cuánto es lo que recibió el cónyuge que demandó la compensación económica por concepto de la liquidación de sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales. Entonces también hay que considerar esa situación. Tercero, la buena o la mala fe, ¿no? En relación a los requisitos de buena o mala fe, debemos señalar de que este componente, este elemento para calcular la compensación económica, no estaba originalmente en el proyecto de ley que se mandó al Congreso, sino que este requisito fue agregado en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por los senadores Bombal, Chadwick, Coloma y Larraín. Se trata, por lo tanto, ¿no?, de la buena o de la mala fe del cónyuge que provocó la ruptura matrimonial y pretende el pago de la compensación económica. ¿Está claro? O sea, el cónyuge demandante de la compensación económica. La importancia en el divorcio por culpa, por ejemplo, el abandono del hogar común por uno de los cónyuges, o la nulidad de matrimonio si uno de los contrayentes conocía la causal de nulidad, ejemplo, tuviese un vínculo matrimonial no disuelto. Y esta entonces, buena o mala fe, va a tener que ser ponderada por el juez de familia para poder determinar, uno, que el cónyuge demandante no tenga derecho a la compensación económica, o bien tenga derecho, pero disminuyendo notoriamente el monto de la compensación económica. Para eso sirve que el cónyuge demandante esté de buena o de mala fe. La edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario. A mayor edad del cónyuge, más débil, mayores posibilidades de obtener la compensación económica. La ley considera lo que ocurrió durante el matrimonio y lo que puede acaecer con el cónyuge más débil cuando expire el matrimonio. Ahora, la edad y el estado de salud no son requisitos copulativos, sino son requisitos distintos. Y ahí yo les puse un ejemplo, ¿no? Piensen ustedes el caso de un cónyuge joven en cuanto a la edad, pero con problemas de discapacidad física o mental. Entonces, también hay que considerar estos dos elementos, edad y estado de salud, pero no copulativos, porque si fueran copulativos, entonces podríamos decir, bueno, ¿no?, un cónyuge joven, aunque tenga problemas de discapacidad física o mental, al ser joven, él puede ingresar, ¿no?, a una vida profesional o a una vida laboral, o puede insertarse en una vida laboral. Entonces, si fueran copulativos, obviamente eso sería un aspecto negativo al cónyuge que la está demandando. Por eso que estos elementos no son copulativos. Quinto, situación en materia de beneficios previsionales y de salud. El cónyuge que demanda la compensación no tenga fondos previsionales o sean de escasa cuantía, o no tenga una adecuada cobertura en materia de salud.
por no estar afiliado a un ISAPRE y no contar con seguros médicos. Situaciones que auguran una pensión de cuantía insuficiente para sustentar su vida futura. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo en esta situación, ¿no? Mire, muchas veces ocurre lo siguiente, ¿no? El cónyuge demandado por compensación económica va a esgrimir el siguiente argumento en alguna audiencia. Es decir, pero ¿cómo me está demandando la pensión económica si mi cónyuge ha sido carga mía de salud durante toda la vida en que estuvimos casados? ¿Por qué se va a tener que considerar aquello? Ahora, si ella tiene una pensión, ¿no? Previsional exigua, pequeña, pues simplemente porque ella no quiso trabajar, ¿no? Porque ella quiso dedicarse a las labores del hogar y a las labores de nuestros hijos en común, si que hay hijos en común, ¿no? Por lo tanto, ustedes van a escuchar argumentos como nadie la obligó a dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo puede considerarse para el cálculo de la compensación económica esta situación? Y sin lugar a duda acá, que el contraargumento tiene que ir por la siguiente vía, ¿no? Tiene que decirse, bueno, pero aquí existe un principio, que está en los tratados internacionales y la ley de matrimonio civil, que el legislador tiene que proteger al cónyuge más débil. Y este principio es por sobre cualquier argumentación que pueda esgrimir la parte demandada. Por lo tanto, en materia de beneficios profesionales y de salud, también hay que considerarlo una vez que el cónyuge que demande la compensación económica, obviamente no deje de tener la calidad de cónyuge y por lo tanto va a dejar de tener la calidad, ¿no?, de carga en materia de salud, ¿no? Bien. Otro elemento importante a considerar es la cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral. Aquí yo les puse lo siguiente, ¿no? No basta con alegar que el cónyuge más débil tiene una profesión para descartar la compensación económica en su favor. En muchas audiencias ustedes van a encontrarse con que el abogado de la parte demandada va a decir, oiga, pero ¿cómo usted va a acceder a una compensación económica si usted tiene una profesión X, ¿no? Y por lo tanto usted puede ejercer la profesión. Mire, usted es joven, ¿no? Usted está calificado. Sí, es importante no señalarlo, ¿no? Pero esta argumentación no es óbice, no es obstáculo para que el juez de menores igual acceda a la compensación económica, ¿de acuerdo? Y si el cónyuge estuvo muchos años alejado de la profesión, la reinserción laboral puede ser muy difícil. Muchas veces van a encontrar con el argumento en que el demandado en la audiencia va a señalar, pero ¿cómo? Si mi cónyuge tiene una profesión mejor que la mía. Ahora, si él no quiso ejercerla, fue por responsabilidad de él o de ella, ¿no? Tampoco es un argumento como para que la compensación económica sea rechazada, ¿no? Ahora, una pregunta importante que hay que hacerse es la siguiente, ¿no? ¿Es necesario que el matrimonio haya tenido hijos para establecer esta compensación económica? La respuesta es no es necesario. La existencia de hijos comunes de los cónyuges. En un matrimonio sin hijos, la mujer pudo haberse dedicado a las labores propias del hogar común y si dan los requisitos tendrá derecho a exigir la compensación económica. También existen, ¿no?, algunas preguntas que se formulan respecto a esta situación, ¿no? ¿Que el matrimonio tiene que haber tenido hijos para que proceda la compensación económica? No. No es un requisito sine qua non o imprescindible que el matrimonio haya tenido hijos para que uno de los cónyuges pueda demandar, ¿no?, de compensación económica en contra del otro, ¿no? Bien. Ahora, forma de determinar el monto de la compensación económica, ¿ya? ¿Cómo se determina ahora el monto de la compensación económica? De acuerdo a lo que fue el artículo 63 y 64 de la Ley de Matrimonio Civil. 1. El monto puede ser determinado en forma convencional entre los cónyuges, o sea, de común acuerdo. Pero para eso el legislador exige primero que los cónyuges sean mayor de edad, por lo tanto se descarta la compensación económica convencional cuando uno de los cónyuges y ambos son menores de edad, y el acuerdo debe contar por escritura pública o acta de avenimiento, y este tiene que ser aprobado por el juez porque dijimos que es la compensación económica de orden público. O bien, el monto puede ser determinado en forma judicial, o sea, en subsidio de la convencional,
procede determinar el monto de la compensación económica en forma judicial si no ha habido acuerdo entre los cónyuges. Ahora, forma de pago de la compensación económica. Una vez que se haya determinado el monto de la compensación económica, el artículo 65 de la Ley de Matrimonio Civil dice: en su sentencia el juez determinará la forma de pago que podrá establecer las siguientes modalidades. Primero, la entrega de una suma en dinero, acciones u otros bienes. Si es dinero, se puede fijar una o varias cuotas reajustables y el juez fijará las seguridades para su pago con una caución. Si hay transferencia de acciones u otros bienes, hay dación en pago entre los cónyuges. ¿Ah? Muchas veces el cónyuge deudor es socio en una sociedad anónima importante y por lo tanto es dueño de acciones en esa sociedad anónima, entonces puede pagar la compensación económica transfiriendo estas acciones, ahí hay una dación en pago. O bien, se puede pagar a través de la constitución de derechos de usufructo, uso, habitación de bienes de propiedad del cónyuge deudor. Estos derechos no perjudican a los acreedores que el cónyuge propietario hubiese tenido a la fecha de su constitución, de la constitución de este derecho, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge beneficiario tuviera en cualquier tiempo. Es un derecho personalísimo del cónyuge titular. ¿Ya? Esas son las dos formas que considera el legislador en el artículo 65 para poder pagar la compensación económica que el juez va y tiene que fijar en su sentencia. ¿De acuerdo? Bien. Con esto entonces ponemos término a la clase del día de hoy. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre la materia que acabamos de ver? ¿Dudas? ¿Consultas?